Extra urgente. Los demócratas prometen un feroz ataque y supervisión de la Corte Suprema. Pelosi dice, la Corte Suprema se ha vuelto rebelde. Explicación del fallo de inmunidad de la Corte Suprema. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Los demócratas del Congreso se enfurecieron tras el fallo del día de ayer de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial y prometieron una supervisión agresiva y una actividad legislativa de la tercera rama del gobierno que es igualitaria. Los demócratas respondieron a la decisión de la Corte por 6-3 votos de que los presidentes tienen inmunidad para los actos oficiales que realizan en su carácter. En lo que respecta al presidente patriota, el fallo de la Corte Suprema remite a un tribunal inferior la cuestión de si sus actos para supuestamente anular las elecciones del año 2020 son equivalentes a oficiales o no. El fallo enfureció a los demócratas que prometieron imponer límites de mandato y normas éticas a los jueces, ampliar la Corte y, en un caso, destituir a los jueces conservadores. Los redactores de la Constitución imaginaron una democracia gobernada por el imperio de la ley y el consentimiento del pueblo estadounidense. No pretendían que nuestra nación fuera gobernada por un rey o un monarca que pudiera actuar con absoluta impunidad, dijo en una declaración el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries. Los demócratas de la Cámara de Representantes participarán en una actividad legislativa y de supervisión agresiva con respecto a la Corte Suprema para garantizar que los jueces de extrema derecha de la mayoría cumplan con la Constitución. El representante Dan Goldman, demócrata por New York, escribió en una publicación en redes sociales: es responsabilidad del Poder Legislativo preservar la base constitucional de nuestra democracia como tres ramas del gobierno coiguales. La representante Bonnie Watson Coleman, demócrata por Jamaica, pidió un código de ética vinculante y la expansión de la Corte. El representante Han Johnson, demócrata por Georgia, pidió una expansión y límites de mandatos. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por New York, está prometiendo un juicio político. Otros demócratas enmarcaron el escenario de la contraofensiva en torno a noviembre. Hay un poco que podamos hacer, excepto elegir un demócrata como presidente, que designará los puestos vacantes si los demócratas controlan el Senado, dijo a un medio el representante demócrata por Tennessee, Steve Cohen, desestimando las soluciones impulsivas de sus colegas como aspiracionales. De otro lado, la representante Nancy Pelosi, republicana de California, criticó ayer el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. En un fallo de 6-3, la Corte Suprema dijo que los presidentes tienen inmunidad absoluta para actos oficiales, pero no inmunidad para actos no oficiales. Ayer, la Corte Suprema se ha descontrolado con su decisión, violando el principio fundamental estadounidense de que nadie está por encima de la ley, dijo la presidenta emérita de la Cámara de Representantes en un comunicado. Pelosi dijo que la afirmación del patriota de inmunidad presidencial total es un insulto a los padres fundadores, quienes declararon la independencia de un rey. Un aspecto seriamente riesgoso de la sentencia es que sostiene que los actos oficiales son inadmisibles en los juicios por actos no oficiales, dijo Pelosi. Con su demora, la Corte designada por los republicanos por 6-3 le dio al acusado un regalo político.
La Corte Suprema se puso a sí misma en juicio con esta decisión y su credibilidad se ha visto aún más disminuida a los ojos de todos aquellos que creen en el Estado de Derecho. El fallo extiende la demora en el caso penal de Washington contra el patriota por cargos de conspiración para revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020 y prácticamente pone fin a la perspectiva de que el expresidente pueda ser juzgado antes de las elecciones de noviembre. El fallo devolvió el caso al tribunal de primera instancia para determinar lo que queda de la acusación contra el fiscal especial Jack Smith. El resultado significa una demora adicional antes de que el patriota pueda enfrentar el juicio. Los 3 jueces liberales discreparon con el fallo. De otro lado, el fallo de la Corte Suprema del día de ayer en el caso de interferencia electoral del año 2020 del patriota deja prácticamente seguro que el republicano no enfrentará juicio en Washington antes de las elecciones de noviembre. En un fallo por 6-3 votos, los magistrados dijeron que los expresidentes están protegidos contra el procesamiento por actos oficiales, pero no tienen inmunidad por actos no oficiales. La Corte Suprema envió el caso de vuelta al Tribunal Inferior para determinar si los aspectos centrales de la acusación son no oficiales u oficiales y por lo tanto potencialmente protegidos contra el procesamiento. Esto es lo que hay que saber sobre el fallo y lo que viene a continuación. En la opinión mayoritaria del tribunal, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió que si bien el presidente no está por encima de la ley, tampoco puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales. Por lo tanto, el patriota tiene derecho a al menos inmunidad presunta frente a un proceso penal por sus actos oficiales, escribió Roberts. El fallo significa que el fiscal especial Jack Smith no puede proceder con las acusaciones principales de la acusación o al menos debe defender su uso en procedimientos futuros ante el juez de primera instancia. Los magistrados, por ejemplo, eliminaron la utilización por parte de Smith de las acusaciones de que el patriota intentó aprovechar el poder de la investigación del Departamento de Justicia al ordenar investigaciones sobre denuncias de fraude electoral. No importa, dijeron los magistrados, si las investigaciones pedidas se basaron en acusaciones no reales o en un propósito indebido. Al final del día, dijo el tribunal, el presidente no puede ser procesado por conducta dentro de su autoridad constitucional exclusiva. Los jueces dijeron que el tribunal inferior debe analizar cuidadosamente si otras acusaciones involucran conducta oficial por la cual el presidente estaría exento de procesamiento. Entre las cuestiones que se analizarán más a fondo está la insistencia del patriota en insistirle al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los votos electorales el 6 de enero del año 2021. Los jueces dijeron que en última instancia era responsabilidad del gobierno refutar la presunción de inmunidad en las interacciones del patriota con Pence y enviaron la pregunta de vuelta a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan. Los jueces también ordenaron que se investigaran más los hechos sobre una de las acusaciones más sorprendentes de la acusación, que el patriota había participado en un plan orquestado por aliados para reclutar electores no reales en estados en disputa, ganados por el demócrata Joe, que atestiguarían no realmente que el patriota había ganado en esos estados. El equipo del patriota había argumentado que la selección de electores alternativos estaba en consonancia con el interés presidencial del patriota en la integridad y administración de las elecciones federales y citó como precedente un episodio de 1876 en el que el presidente Ulysses Grant envió tropas federales a Luisiana y Mississippi para garantizar que los electores republicanos fueran certificados en esos dos casos. El equipo de Smith, por el contrario, presentó el plan del elector no real como una acción puramente privada que no implicaba ningún deber presidencial. Los jueces conservadores, en su opinión mayoritaria, no respondieron a la pregunta de qué lado tenía razón y en cambio dijeron que determinar qué caracterización puede ser correcta y con respecto a qué conducta requiere un análisis minucioso de las extensas
e interrelacionadas acusaciones de la acusación. A diferencia de las interacciones del patriota con el Departamento de Justicia, dijeron los magistrados, esta presunta conducta no puede clasificarse claramente como parte de una función presidencial en particular. El análisis necesario, en cambio, se centra en los hechos específicos y requiere la evaluación de numerosas presuntas interacciones con una amplia variedad de funcionarios estatales y personas privadas. El fallo hace casi imposible que se celebre un juicio antes de que los votantes decidan si envían al patriota de regreso a la Casa Blanca. No ha habido preparativos previos al juicio en más de 6 meses desde que Chutkan suspendió el caso en diciembre para permitir que el patriota presentara su apelación. Chutkan había indicado que probablemente daría a las dos partes al menos 3 meses para prepararse para el juicio una vez que el caso regresara a su tribunal. Eso había dejado la puerta abierta a que el caso potencialmente fuera a juicio antes de las elecciones si la Corte Suprema, al igual que los tribunales inferiores, hubiera dictaminado que el patriota no era inmune al procesamiento. Sin embargo, con el fallo de la Corte Suprema, el caso podría quedar estancado durante meses en disputas legales sobre si la conducta del patriota fue oficial o no lo fue. Los 3 jueces liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, criticaron duramente la opinión de la mayoría en duros disensos. En su opinión minoritaria, Sotomayor expresó temor por nuestra democracia y dijo que el fallo aísla erróneamente a los presidentes como un rey por encima de la ley. Los jueces disidentes dijeron que la decisión mayoritaria hace que los presidentes sean inmunes al procesamiento por actos como ordenar a los Navy SEALs que insten a un rival político, organizar, obviamente, un golpe militar para aferrarse al poder o aceptar un soborno a cambio de un indulto. Aunque estos escenarios de pesadilla nunca se materialicen y rezo para que nunca ocurran, el daño ya está hecho. La relación para el presidente o entre el presidente y la gente a la que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley, escribió Sotomayor. En una opinión disidente separada, Jackson dijo que el fallo de la mayoría abre nuevos y riesgosos caminos. En pocas palabras, la Corte ha declarado, por primera vez en la historia, que el funcionario más poderoso de los Estados Unidos puede, en circunstancias que aún deben determinarse por completo, convertirse en ley para sí mismo, escribió Jackson. En mayo, el patriota fue declarado culpable de 34 delitos graves en su juicio por sobornos en New York y su sentencia está prevista para el 11 de julio. Cada cargo de falsificación de registros comerciales se castiga con hasta 4 años de cárcel, pero no hay garantía de que el patriota vaya a pasar tiempo en prisión. Otras posibilidades incluyen multas o libertad condicional. Parece casi seguro que los otros 2 casos penales del patriota no irán a juicio antes de las elecciones. Un tribunal de apelaciones suspendió recientemente el caso del patriota sobre interferencia en las elecciones del año 2020 en Georgia, mientras revisa el fallo del juez de primera instancia que permite que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, permanezca en el caso. No se ha fijado fecha de juicio en ese caso. Se suponía que el patriota iba a ir a juicio en mayo. En el otro caso presentado por el fiscal especial Jack Smith sobre documentos clasificados encontrados en la propiedad del patriota en Mar-a-Lago después de que dejó la Casa Blanca. Pero la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon canceló la fecha del juicio porque el caso se estancó con problemas legales. Todavía no ha programado un nuevo juicio. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.